fueron las primeras plantas que el hombre cultivó. Hay registros en la antigua China que datan desde el 8000 a.C. Hay evidencias históricas respecto al uso del cannabis, sobre todo en temas relacionados con lo espiritual y lo mágico, y también en el uso de la planta como fibra. Queda evidencia de esto en cerámicas que se han encontrado en la antigua cultura china, donde la fibra de cannabis se utilizaba para hacer decoraciones en ciertas cerámicas. También queda evidencia de esto la referencia que hizo uno de los emperadores que es considerado padre de la antigua medicina china, en sus anotaciones o en sus libros que redactaba en esa época, dejó registro del uso del cannabis como planta medicinal para diferentes tipos de diagnósticos. Los indios le dieron un uso también medicinal. Libros sagrados, uno de los libros Vedas, aparece registro de cannabis cuando se le dio uso como medicina, y también para hacer rituales y hacer conexión a nivel espiritual también la cultura india la tuvo ahí presente. Recientemente, ya si hablamos hacia 1500, cuando llegan los españoles al continente americano, uno de los grandes aportes que nos hacen es precisamente traer la planta hasta acá, hasta América. Y los esclavos que llegaron a América pues también traían sus semillas, porque ya la planta había sido, digamos así, había tenido una importancia para los africanos, y los africanos la traen en el momento del desplazamiento hacia América, traen sus semillas y la planta puede llegar aquí a nuestro continente. A partir de 1930, la planta cambia la historia de la planta. Antes de esa época, la planta hacía parte de la farmacopea norteamericana, aparecía en los libros de medicina para que las personas pudieran hacer uso de ella, supieran hacer uso de ella para tratar diferentes diagnósticos de salud o de enfermedad. Y a partir de entre 1930 y 1940, la planta empieza a ser atacada por intereses económicos en los Estados Unidos, básicamente con el desarrollo del uso de la planta como fibra, y el uso de la planta en la elaboración de papel empieza a quitarle espacio a los industriales tanto de la fibra DuPont como a los productores de papel a partir de árboles. Eso genera muchísima incomodidad en los industriales y hacen una unión estratégica también con los productores de fármacos y emprenden una guerra en contra de la planta. Y a partir de ese momento cambia la historia del cannabis. A partir de ese momento empieza la planta a satanizarse y se declara, es clasificada como una droga dura y termina siendo estigmatizada prácticamente por el planeta entero a partir de los 60s. Esa es como la historia o los acontecimientos más importantes relacionados con la planta de cannabis o la planta de marihuana. Bueno, recientemente hemos visto cómo el mundo entero empieza a despertar y a darse cuenta y a hacer conciencia sobre la importancia o el potencial medicinal de esta planta, que como ya les estaba contando, pues es una planta de uso milenario, no es un invento nuevo. Esto de que la planta tiene un potencial medicinal no es un invento de ahora. Tenemos como referencia importante, empiezan a haber cambios de perspectiva respecto al uso de cannabis y nuevamente a reconocer todo su potencial medicinal. Un gran aporte en Sudamérica lo hace el presidente José Mujica, expresidente de Uruguay. Empieza a primero dar los primeros pasos durante su inicio de periodo como presidente para terminar, antes de finalizar su periodo, logra la legalización del uso de cannabis en Uruguay. Eso es como la puerta, a partir de ese momento se abre la puerta para que otros países empiecen a tener en cuenta la posibilidad del uso de cannabis como planta medicinal. Y en Colombia el presidente Santos a finales del año pasado ya saca el decreto que legaliza el uso de cannabis medicinal, y en estos momentos está en proceso de resolución y terminando como de ultimar detalles para que finalmente ya entre en vigencia la ley que definitivamente ampara ya el uso medicinal del cannabis. El presidente Obama inclusive ha tenido una postura muy abierta hacia el cannabis
y otros países que también ya empiezan a mirarla de forma diferente. Estados Unidos en estos momentos aproximadamente 27 estados ya aprobaron el uso medicinal de cannabis. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo ya el planeta entero empieza a cambiar su percepción sobre la planta y toda la evidencia científica que hay empieza ya a ser reconocida de alguna forma, a pesar de la lucha que han tenido que hacer fuerte personas que se han dedicado a la investigación y al estudio de cannabis, esperando que de una vez por todas la ciencia, especialmente la ciencia médica, enfoque todos sus esfuerzos de investigación hacia el cannabis para terminar de comprobar y seguir verificando todo su potencial terapéutico.